¿Cómo les ha ido en la semana? Bien. Bien. ¿Están contentos? Sí. Bendito el Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Está bendito el Señor. Mire, a veces solo reconocemos el valor de las cosas cuando las perdemos. Entonces, cuando las tenemos, no nos parecen importantes, ¿no? Entonces, quizá será por eso que a veces Dios permite que perdamos algunas cosas, ¿no? Para que reconozcamos su valor. Hermanos, nosotros no debemos olvidar ni un solo momento que estamos en medio de una guerra. ¿En medio de qué estamos? De una guerra. Y dice Mateo, el capítulo 11 y en el verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, claro, ¿recuerda usted cómo terminó la vida de Juan Bautista? ¿Cómo terminó? Le cortaron la cabeza, ¿verdad? Hermanos, el reino de los cielos sufre violencia porque al ir avanzando le va quitando poder al príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo no se pone furioso cuando alguien abandona sus filas y viene a las filas del Señor. En 2 Timoteo, el capítulo 1 y el verso 7, tenemos un pasaje que en medio de todo este conflicto y de toda esta violencia que de diferentes maneras pudiésemos experimentar por causa de la fe, el Señor nos dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, el espíritu de cobardía no es un espíritu que viene de parte de Dios. De hecho, nosotros encontramos en el libro de Hechos que el Señor Jesús les dijo, está en el capítulo 1 y en el verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerden, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, encontramos nosotros una historia que es bastante triste, pero es una gran lección. San Mateo, el capítulo 26. Y vamos a mirar ahí los versos 70. Leamos el 69 también. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70. Mas él negó delante de todos ellos diciendo: no sé lo que dices.
Y luego, hermanos, leemos el verso 72. Dice ahora, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y luego, en el verso 74, porque otra vez le decían que él andaba con Jesús, Pedro responde, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, hermanos, notemos aquí algo. Pedro. ¿Cómo era Pedro? ¿Cuál era la manera de ser de Pedro? ¿Ah? Mire, Pedro era uno de esos individuos que creen que se las pueden todas. Y él mismo había dicho, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no. Y Pedro era violento, porque cuando vinieron a querer prender a Jesús, entonces Pedro saca la espada e intenta cortarle la cabeza a Malco, pero Malco era listo. Y entonces Malco se agachó y no le alcanzó a agarrar el cuello, sino que la oreja nomás. Ese era Pedro. Y por eso Pedro se sentía de que él era ¿qué? Él era fuerte, él era poderoso, él era autosuficiente. Y el Señor le advirtió, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y hermanos, es interesante, ¿por qué razón? Porque mire, a veces es más fácil resistir la violencia física que la violencia psicológica. Yo le aseguro que si a Pedro lo hubieran querido agarrar y todo eso, quizás a lo mejor él hubiera reaccionado de otro modo. Pero aquí, ¿qué estaba? Los que estaban alrededor le estaban poniendo una presión psicológica. Y Pedro no la aguantó. Y va cada vez peor. Porque primero se hizo el indiferente. Y dijo, no sé lo que dices. Después dice que lo negó con juramento. Y después en la tercera dice que lo negó con maldiciones. ¿Tenía espíritu de cobardía Pedro? ¿Ah? ¿Sí o no? No. Claro. Totalmente. Hermanos, nosotros tenemos que mirar ese espejo, porque a veces ocurre que no soportamos la presión mental, y caemos en la misma cosa, y el espíritu de cobardía ¿qué? Nos domina. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 11, este es un texto que, claro, Pedro debía haber tenido en cuenta, pero todavía no estaba escrito, porque esto fue escrito después. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué bueno que ya nosotros tenemos este texto. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquel que piensa que es fuerte y que a él no le va a pasar, dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, tenga cuidado, no vaya a ser que de repente, por alguna u otra razón, toda la valentía y el poder que cree tener se vaya y desaparezca.
Y vamos, hermanos, al libro de Hechos para ser justos. Hechos, el capítulo 5. Hechos, el capítulo 5, y vamos a mirar los versos 28 y 29. Pedro había estado en la cárcel y entonces Dios lo sacó de la cárcel, y al salir de la cárcel, ¿a dónde fue? Fue a predicar. Fue a predicar. Y dice el verso 18, leamos desde el 27, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿había espíritu de cobardía ahí? ¿Ah? Sí. El espíritu de cobardía había desaparecido. Bueno, de hecho ya lo habían metido en la cárcel. Y ahora ellos, sabiendo que ya los habían, que los habían metido en la cárcel y que habían sido sacados de ahí, y que seguir predicando podría significar que los vuelvan a meter, siguen predicando. Y entonces le reclaman: no les mandamos que no predicaran ese mensaje, ese evangelio. Y entonces, ¿cómo responde Pedro? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Esa es la respuesta de un cobarde? No. Es la respuesta de un valiente. Pero, ¿cómo fue que el Pedro cobarde, que no aguantó allá la presión, ahora lo vemos siendo diferente? ¿En dónde estuvo el cambio? ¿Dónde estuvo? En el Pentecostés. Porque ahí recibió ese espíritu. Ahí se cumplió lo que Jesús le había dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hermanos, estamos en un conflicto. Tenemos allá por delante, en el futuro cercano, ¿qué? Tiempo de angustia, tribulación, el Armagedón. Y hay un montón de gente que se aflige cuando piensa en eso. Y yo le pregunto: ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu que nos controla? Si es el Espíritu Santo, todo eso vendrá, pero no nos va a llenar de pánico. No vamos a vivir sufriendo, afligidos. No. Hermanos, tenemos lecciones que aprender. Vamos a 1 de Samuel, el capítulo 17. En el capítulo 17 de 1 de Samuel, lo que tenemos es
el relato de cuando David se enfrenta con Goliat y lo derrota. Y no vamos a leerlo todo porque el tiempo no nos da, pero quiero que leamos el verso 11. Y a mí me gusta el cantito de los heraldos que dice que el rey Saúl salía todos los días y les decía, no, era el Goliat el que salía, y entonces le decía, y desafiaba al rey Saúl, y le dice, el rey Saúl manda uno de tus campeones para pelear conmigo. ¿Acaso tu Dios no lo protegerá? Y entonces se ríe y dice, los israelitas tienen miedo. Ahora pregunto, ¿tenían miedo? Verso 11. El verso 11, Primera de Samuel 17 y verso 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, ¿y qué? ¿Y tuvieron? Ahora, note que no dice que tuvieron miedo, sino que dice que tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. Y claro, Goliat salía cada día, se burlaba de Dios. Se burlaba de Dios. Pero ellos tenían miedo. ¿Qué espíritu tenían entonces? Espíritu de cobardía. Ahora vamos al verso 24. Dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué? Y tenían gran temor. Es que mire, la estatura de Goliat era más o menos 2,90, casi 3 metros. Entonces, claro, mirándolo desde el punto de vista simplemente materialista, sin tomar en cuenta a Dios, había razón para tener miedo, ¿sí o no? Claro. Pero ahí estaba el problema. Allí estaba el problema. El problema es que ellos se habían olvidado que este hombre podía medir 3 metros de alto, pero Dios es mucho más grande. Pero de repente aparece ahí alguien que quizás no le llegaba ni a la cintura de Goliat, pero ese sabía que Goliat no le llegaba ni a las uñas de Dios. Y vamos a leer, hermanos, ahí en el verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Espíritu de cobardía? No. Es increíble. Este era un muchacho. ¿Pero qué? ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué los soldados experimentados, los militares, tenían miedo, pero este pastor no tenía miedo? ¿Cuál era el secreto? Vamos a mirar el verso 45. David sale Goliat, y entonces Goliat lo ve, y Goliat se burla de él
y lo maldice. Entonces miremos en el verso 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ahora, espada, lanza y jabalina. ¿Y cómo era la espada, la lanza y la jabalina de Goliat? Fíjense que es interesante, porque en los ejércitos de aquel tiempo, mientras más grandes eran estas armas, quiere decir que a usted lo podían atacar desde más lejos. Y entonces, claro, usted no se podía acercar mucho, porque entonces era un hombre muerto. Y la espada y la lanza de Goliat eran más grandes del promedio. Pero David dice: tú vienes a mí confiando en ¿qué? Confiando en tu lanza, confiando en tus habilidades de guerrero. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, es el secreto. Eso es lo que no tenían los demás. Los demás confiaban en su entrenamiento de soldados, confiaban en sus armaduras, confiaban en su propia fuerza. Como dijo el hermano Jonathan hoy en la escuela sabática, las fuerzas humanas nunca son suficientes. ¿Cuándo son suficientes las fuerzas humanas? ¿Cuándo? Las fuerzas humanas nunca son suficientes. ¿Cuándo son suficientes? Nunca. Por eso no podemos confiar en ellas. Y David lo sabía, porque David ya lo había vivido antes. El Espíritu de Dios poseía a ese muchacho. Y por eso no había lugar en su corazón para el espíritu de cobardía. Y le dice: tú vienes a mí con tu lanza y tus armas, a mí no me preocupan, le dice. Porque yo no vengo solo, vengo con el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Y vengo aquí a defender ese nombre. Vengo aquí a demostrar que vale la pena confiar en Él. ¿Y cómo termina la historia? Ahora, hermanos, es interesante, porque ciertamente David tenía mucha habilidad para usar la onda, pero la victoria no dependió de la habilidad de David para usar la onda. Fue Dios quien le dio la victoria a David. Y hermanos, nosotros no debemos olvidar esto. Las grandes victorias que Israel y su pueblo obtuvieron, nunca las ganaron ellos. Nunca. Leímos de Josué. Mire, Jericó era una ciudad casi invencible. ¿Y quién hizo que cayeran los muros? Dios. Hermanos, sus grandes victorias no las va a ganar usted. ¿Quién las va a ganar? Las va a ganar Dios para usted. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Bendito el Señor. Esa es nuestra confianza. Esa era la confianza de David. Y por eso
logró derrotar a aquel que tenía aterrorizado a todo el ejército de Israel. Y hermanos, en este conflicto siempre estamos expuestos a los ataques del enemigo. ¿Cuándo el enemigo nos da descanso? Nunca. Él siempre está viendo cómo nos desanima, viendo cómo nos distrae, viendo cómo nos aleja, cómo nos hace caer. Siempre. Él no duerme. Está escrito, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que tiene, ¿cuánto tiempo? Poco. Hermano, Jesús va a venir muy pronto. Y a veces pareciera que Satanás está más convencido de esto que nosotros, porque él no pierde el tiempo. Él está mirando cómo nos hace caer. Y claro, nosotros estamos viviendo una situación parecida a la que le tocó vivir a Noé. El mundo iba a ser destruido. Igual ahora el mundo va a ser destruido. Y entonces Dios le dijo a Noé: Noé, construye un arca y predica al mundo que se arrepienta para que entren en el arca y se salven. Y entonces toda la gente que vivía en el tiempo de Noé, ¿cómo reaccionaron? ¿Ah? ¿Usted cree que dijeron: ay, sí, Noé, tenés razón, aquí vamos? Hicieron fila para entrar en el arca. ¿Eso pasó? No. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque le dijeron que estaba loco. ¿Cómo se te ocurre, Noé, si nunca ha llovido y estás diciendo que va a haber un diluvio? ¿Y cómo se le ocurre a este construir un barco en la tierra seca? O sea, está loco absolutamente de remate. Pero es interesante, hermanos, porque la sierva de Dios nos cuenta en Patriarcas y Profetas que dice que hubo algunos que escucharon el mensaje y por un tiempo creyeron el mensaje y le fueron a ayudar a Noé, dice. Pero no soportaron la burla, no soportaron la crítica. Y entonces, ¿qué pasó? Se echaron atrás y dejaron a Noé solo con su familia. Qué triste. Y hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos repetir eso. Haber venido a los brazos del Señor y no soportar la burla, y no soportar la crítica, y no soportar la dificultad, y entonces dar marcha atrás. Tengamos cuidado. Recuerde, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos los días. Y claro, Satanás siempre al ataque. Pero Dios siempre saliendo, fortaleciendo a su pueblo y dándole el espíritu correcto a aquel que no se separa de él. Y hermanos, en el libro de Esther tenemos nosotros otra historia más. Esther, en el capítulo 4 y el verso 16, el pueblo de Dios estaba bajo decreto de muerte. ¿Bajo qué estaba el pueblo de Dios? Decreto de muerte.
era una ley de Media y de Persia, que los judíos debían ser eliminados. Y Dios había obrado maravillosamente, haciendo de que algunas cosas obraran a favor del pueblo, y ahora, a pesar de todo eso, el pueblo estaba bajo decreto de muerte. No olvide eso, hermano. No olvide. Y entonces ahora nos encontramos ahí con la reina Esther. Y mire usted lo que ella dice. Dice, no, la ley no me permite entrar a la presencia del rey sin haber sido invitada. Pero voy a ir. Y si perezco, que perezca. Qué mujer más cobarde, ¿verdad? ¿Ah? No, señor. Mire qué hermoso, ¿no? Y si perezco, que perezca. Hermano, ese es el espíritu correcto. Voy a ser fiel a Dios. No importa lo que pase. Y si perezco, que perezca. Porque más vale morir con Dios que vivir sin Él. Y si perezco, que perezca. Y hermanos, este es el mismo espíritu que encontramos nosotros en los muchachos allá en Babilonia. Vamos al capítulo 3 de Daniel. Daniel, el capítulo 3. Y conocemos la historia. El rey había construido una estatua para que todo el mundo la adorara. Y entonces ahora es ley en Babilonia de que todos deben adorar la estatua que representaba al rey. Y toda la multitud se arrodilló. ¿Sí? No. Y hermanos, mire, toda la multitud se arrodilla, menos 3. O sea, todos tenían espíritu de cobardía. ¿Menos cuántos? Menos 3. Y es interesante, ¿por qué? Porque aquellos 3 estaban ahí, no se arrodillaron. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen y te postrarás ante ellas. Y ahora el gobierno estaba diciendo, arrodíllese. Y ellos dijeron, no, y los mandó a llamar. Los manda a llamar y les dice, ¿cómo es posible? Y es interesante, hermanos, porque habían construido la estatua y habían puesto además de la estatua toda aquella gran multitud y una música para que la música tuviera un efecto en su mente y entonces facilitara que ellos adoraran el ídolo. Eso pasa hoy también. Y claro, ese no es el tema, pero debemos ser cuidadosos con la música que nosotros utilizamos. Y entonces le dice, ¿cómo es posible que ustedes al oír la música que yo pongo, no se arrodillen y adoren la estatua? ¿Y cuál es la respuesta de los muchachos? Versos 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, tener esa convicción, eso se llama ¿cómo? Se llama fe. Y entonces, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Otro cobarde, ¿verdad? ¿Ah? No, otro que se agregan a la lista de valientes. Porque esto es exactamente lo mismo que decir, y si perezco, que perezca. Pero yo no voy a violar la ley de Dios. ¿Ah? No lo voy a hacer. Dice, nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, no importa. Nosotros vamos recto. Eso es ser valiente, hermanos. Eso es. Y claro, en la lista de los valientes del Señor, ahí tenemos, bueno, el caso de Juan Bautista. Mire, ahora a veces hay cosas que no decimos porque tenemos temor. Pero Juan tuvo el valor para decirle a los fariseos, bueno, ¿y ustedes por qué se vienen a bautizar? Si ustedes son raza de víboras, hipócritas, primero vayan y den frutos de arrepentimiento, y de ahí vienen y después los voy a bautizar. Hay que tener valor para decir eso. Y no solo eso, sino que al rey mismo le digo, rey, sos un adúltero. Ya la señora que anda con vos no es tu esposa, es la de tu hermano. Y eso le costó la cabeza. Pero dijo la verdad. A veces nosotros nos vemos tentados ¿a qué? A ocultar la verdad para no caer mal. ¿Cómo se llama eso? Así se llama. Pero no. Juan dijo que, el Señor dijo de Juan que era el profeta más grande de todos. Un valiente de verdad. ¿Y qué podemos decir del profeta Elías? También le dice a Acab, tú eres el responsable de la desgracia que está ocurriendo en Israel. Si no llueve es por tu culpa. Y entonces $850 profetas en contra de él, y él uno. Ahora imagínense, recuerdo una vez estaba en la universidad y tenía un profesor, y él nos contó que cuando fue la reforma agraria, entonces a él le dieron un trabajo de ser el gerente de una cooperativa muy grande. Y entonces nos contó él que dice que la primera vez que estuvo ante la asamblea de la cooperativa estaba todo el montón de gente. Dice que él temblaba de miedo. Y aquí está Elías en contra de todos estos. Y toda la multitud que no estaban de parte de Elías. Sin embargo, ¿qué? Y hermanos, estos escenarios, esto que nosotros estamos mirando aquí, esta es nuestra situación en el futuro. Vamos a tener al mundo en contra de nosotros.
Y hay algunos que dicen, no, no diga eso porque asusta a la gente, asusta a los cobardes. Eso asusta. Asusta a aquellos que no confían en Dios. Asusta a aquellos que piensan que el poder de los hombres es superior al poder de Dios. A esos asusta. Pero a los valientes como Elías, a los valientes como Juan Bautista, a los valientes como los jóvenes hebreos, a los valientes como Esther, a los valientes como David, no los asusta. Porque no confían en su propia fuerza. ¿En qué confían? En Dios. Y hermanos, vamos al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, en el capítulo 7, tenemos nosotros el relato de cuando Gedeón derrota a los madianitas. Y dice el verso 2 del capítulo 7, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, Dios quería evitar que ellos pensaran que la derrota de los madianitas iba a ocurrir porque ellos eran un ejército poderoso. Dios quería hacerles entender que quien iba a derrotar a los madianitas no eran ellos, era Él. Y entonces, dice el Señor, verso 3, ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema, es decir, quien tenga miedo y se estremezca, es decir, esté temblando, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? Los que tienen espíritu de cobardía, váyanse para la casa mejor. Eso estaba diciendo. Váyanse para la casa. Y se devolvieron, dice, de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, 2/3 partes de los que acompañaban, de los soldados que acompañaban a Gedeón eran unos cobardes. 2/3 partes. Y entonces dice, digo el Señor, no. Esto mejor que no vaya. Es por gusto. Que se regresen para la casa. Y claro, y Gedeón se angustiaba con esto. Porque decía, pero ¿y cómo? Y hermanos, fíjense que en Deuteronomio, el capítulo 20, Dios había dado unas leyes que debían considerarse en los tiempos de guerra. Y Gedeón no había hecho lo que ahí decía. Vamos al capítulo 20 del libro de Deuteronomio. En el verso 8 del capítulo 20, Dios dijo, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, es decir, a los que iban a salir a la batalla,
¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué quiere decir esto? Miedoso y cobarde. ¿Quién es hombre miedoso y cobarde? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Ahora, esa es la orden que había dado el Señor cuando iban a salir a una batalla, y Gedeón no la había cumplido. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba pensando que mientras más gente tuviera, mejor. Y por eso él no había hecho lo que Dios había dicho. Era que a los miedosos, a los cobardes, es mejor no llevarlos, porque son mala influencia. Y entonces, ahora Gedeón está allá, están a punto del enfrentamiento, y Dios le dice: mira, no, las cosas se deben hacer, hermano, como Dios dice. Entonces no le dijo: mira, aquí decirles que todos los que tienen miedo que se vayan. Era lo que ya antes había dicho. Entonces, el capítulo 20 de Deuteronomio, hermanos, que contiene las leyes sobre la guerra, y cuando comencé esta mañana dije que estamos ¿en qué? En una guerra. Estamos en una guerra. En Efesios dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. Y por eso que en Efesios nos dice que nos vistamos la armadura de Dios, soldados valientes. Entonces, en el capítulo 20, vamos al verso 1. Miren lo que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Hermanos, ¿y qué significaba mirar caballos? ¿Y qué significaba mirar carros? ¿Qué significaba eso? Eso significaba tener una ventaja militar enorme. ¿Por qué? Porque imagínense usted, alguien a pie queriendo pelear con alguien arriba que tiene la ventaja del caballo. Entonces, cuando los ejércitos de a pie miraban a los ejércitos de caballería, ¿eso qué? Eso ya los ponía en desventaja. Y los carros, no eran carros, pues, eran carruajes de guerra, en donde algunos de esos en las ruedas tenían una serie de hojas como espadas, y cuando rodaban iban así, y al pasar en medio de la multitud herían a la gente. Además de eso, arriba, dependiendo del tipo de carros de guerra que se usasen, además del que llevaba las riendas de los caballos, iban unos arqueros disparando flechas. Entonces, los carros y los caballos le infundían temor a la gente. Pero el Señor dijo: mira, aunque tengan carros, aunque tengan caballos, y aunque sean una gran multitud, no tengan miedo. Aunque vean todo eso, aunque pareciera que todo está en contra de ustedes, no tengan temor. ¿Y cuál es la razón? Porque Jehová, tu Dios, está contigo. Tú vienes a mí, ¿con qué? Con carros y caballos y carros de guerra y gran multitud, pero yo vengo a ti, ¿cómo? En el nombre del Señor. Hermanos, es el secreto de la victoria. Los valientes no eran valientes porque ellos solos tenían la capacidad. Eran valientes, ¿por qué? Porque confiaban en su Dios. Esa es la diferencia.
Y el Señor dijo: no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Hermanos, esto de que les recuerde que lo sacó de la tierra de Egipto, ¿por qué? ¿Por qué les dice eso? ¿No? Porque para que nosotros vayamos atrás y entonces nos acordemos de qué. Nos acordemos que en ese tiempo el ejército más poderoso que existía era el ejército de Faraón. ¿Y a dónde terminó? ¿A dónde terminó? Bajo de agua. Todos los carros y caballos de Faraón, ¿a dónde quedaron? En el Mar Rojo. ¿Ahí está? Y dice patriarcas y profetas de que el montón de cadáveres flotando. ¿Movieron un dedo los hebreos? No. Todo lo hicieron. Todo lo hizo Dios. Y por eso el Señor les dice aquí, cuando vayan a la guerra, y ustedes miren carros y caballos y gran multitud, no se asusten, solo acuérdense de lo que yo ya hice en Egipto, porque yo estoy con ustedes. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que asegurar, que Dios está con nosotros, pero Dios no estará con nosotros si nosotros no estamos con Él. Amén. Salmo 20. Verso 7. Estos confían en carros. ¿Y aquellos en qué confían? En caballos. Mas nosotros, ¿en qué confiamos? Mas nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y ¿qué? Y estamos en pie. Hermanos, esta es la diferencia entre los cobardes y los valientes. La fuerza humana nunca será suficiente y los que se atengan a ellas terminarán ¿cómo? Terminarán traicionando a Dios como buenos cobardes. Pero nosotros, dice, los que en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, nos levantamos y estamos en pie. No nos doblamos. Y hermanos, terminemos. Vamos de nuevo al libro de Josué. Al capítulo 1. Y el libro de Josué nos cuenta la historia cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a la Canaán, que Dios les había dicho que fluye leche y miel. Después de haber pasado por todo el éxodo en el desierto, ahora ellos están en la frontera para entrar a la tierra prometida. Y usted debe entender que nosotros estamos igual ahora.
Nunca antes en la historia hemos visto que todas las profecías se hayan ido alineando y se hayan ido cumpliendo, todas juntas. ¿Y estamos a dónde? Estamos en la frontera. Estamos a punto de entrar en la Canaán celestial. Ahora misma situación. Y claro, Josué está comandando al pueblo. Y mire usted lo que el Señor le dice a Josué, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Hermanos, necesitamos algo más que eso. Una promesa del Dios, Rey del universo, diciendo: nadie te podrá hacer frente, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Olvide eso y usted será un cobarde que va a terminar abandonando al pueblo y traicionando a Dios. El Señor dijo: nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y luego agregó, verso 6: esfuérzate y sé cómo, y sé valiente. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Hermanos, para obedecer los mandamientos del Señor hay que ser valiente. Los cobardes no pueden. Los que confían en su propia fuerza no pueden. Los faltos de fe pueden. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es la condición? ¿Ah? La condición es: esfuérzate y sé cómo, valiente. Hermano, no hay promesa para los cobardes, para ellos no, pero hay promesa para todos aquellos que están dispuestos a ¿qué? Están dispuestos a esforzarse y ser valientes, a vivir alimentándose de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dijo. Aquí está este libro de la ley, los 5 libros que habían sido escritos en ese tiempo. El resto de la Biblia todavía no estaba. Aquí están. Meditarás en ellos, te alimentarás, te fortalecerás, tu fe crecerá de esa manera. Y vas a ir adelante. Pero en la condición: esfuérzate. Y hermanos, vivimos ahora en un tiempo en donde la gente no se quiere esforzar. Todo lo quieren ¿cómo? Lo quieren fácil y rápido. Es increíble. Pero el Señor dijo: esfuérzate y sé valiente. Esa es la condición.
¿Qué vamos a hacer? Hermanos, estamos a punto de entrar, estamos en la frontera y Dios nos dice lo mismo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Algunos creen que al venir a Jesús todo se vuelve color de rosa y ya no hay problemas y no nada pasa. No, Señor, no es así. ¿Por qué? Porque el enemigo está furioso, porque usted se le escapó. Y él va a venir y va a atacarlo y lo va a calumniar y lo va a acosar y lo va a ¿qué? Le va a poner tentación, lo va a querer sobornar. Va a hacer todo lo que pueda para que usted se eche atrás. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hermanos, decidamos estar con Dios. Desconfiemos de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento y confiemos en lo que Dios ha prometido. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y por supuesto, creo que no hay mejor canto que podíamos cantar que Josué 1:9. ¿Sí? Estamos de pie para cantar Josué 1:9. Cantemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. No temas ni desmayes, por donde quiera que vayas. De rodillas, vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo, damos gracias por todas las victorias que diste a estos valientes en el pasado. Y por favor, esta mañana queremos que nos apuntes en la lista de los valientes a nosotros también. Que nos deje el mismo espíritu que le diste a ellos. Señor, que abra nuestro entendimiento y que nuestra mente y nuestro corazón sean engrandecidos con el conocimiento de tus promesas maravillosas. Por favor te rogamos que nos sostengas en la crisis, que nos ayudes a desconfiar de nosotros y a confiar cada día más en ti, en tu gracia y en tu santo poder. Y recordar que no importa la cantidad, las multitudes que podamos tener en contra, si tú estás con nosotros. Padre, muchísimas gracias, porque sabemos que cualquier dificultad presente o futura será vencida por tu gracia y tu poder. Fortalece nuestra fe y que todo esto, como hicieron estos en el pasado, Señor, la honra y la gloria sean para ti. Al salir de este lugar, por favor, llévanos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.